Hola, muy buenas tardes para todos. Profe, espero que se encuentren muy bien. Compañeros, espero que estén de la misma manera. Bueno, durante el reto de la semana número 7, quise realizar mi mapa conceptual basado en la opción número 3 que nos daba el profesor sobre las técnicas de estudio. Y para ello quise elegir uno de los videos que nos presentaba el profe, dándonos como todo el contexto de la explicación, pero siguiendo también una recomendación del profe donde él decía que no había como un referente femenino. Yo entonces busqué un referente femenino colombiano que nos hablara de las técnicas de estudio. Porque elegí realizar el reto de esta semana sobre este tema? Porque me sentí muy identificada, porque al inicio del semestre he sentido como algunos vacíos, me he sentido confundida, perdida. Entonces para mí fue muy importante, muy interesante poder visualizar esta información para de ahí coger como los tipsitos, las diferentes metodologías que me pueden servir a mí, que voy a empezar a aplicar para continuar en este proceso del primer semestre de tecnología en análisis de costos y presupuesto. Bueno, entonces como les decía, el primer video trataba del secreto para aprobar, y en este video nos hablaban de 11 técnicas de estudio que solamente las mencioné y voy a contar un poquito de cada una de ellas. Entonces nos hablaban que una de las técnicas de estudio es, primero, pues es como saber qué es estudiar, ¿cierto? Nos mencionaba, estudiar es adquirir nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, pero entonces nos hablaban, la primera técnica que yo debo de tener al momento de estudiar es estudiar con sentido. Allí nos decía, ¿para qué estoy estudiando? ¿Qué estoy estudiando? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero aprender o qué es lo que quiero estudiar? Para encontrarle un sentido a esa información que estoy adquiriendo en ese momento. En el primer concepto nos decía que los conceptos iban primero y después la práctica. En el video nos hablaba que era muy importante la teoría, que la teoría no se puede dejar de lado. Debemos de entender muy bien un tema primero desde su parte teórica o su parte conceptual, para poder empezar luego con la práctica, a realizar ejercicios. Nos hablaba, por ejemplo, en matemáticas. Yo tengo que tener muy claro, por ejemplo, el término de factorizar para poder luego en los ejercicios entrar a realizar la factorización. Entonces, primero conocer los conceptos teóricos para luego ponerlos en práctica. Nos hablaba de los apuntes conceptuales. Son esos apuntes que yo realizo basado en lo que yo entendí. Y en esos apuntes conceptuales yo también voy a tener en mis apuntes aquellos conceptos que no entiendo, para luego consultarlos, para poder reforzar ese aprendizaje. Entonces nos hablaba que los apuntes conceptuales hacen énfasis como en las dudas que yo puedo tener al momento de desarrollar un tema para afianzarlo. También nos hablaba como una técnica de estudio, nos decía, sin fuentes no hacemos nada, que siempre se debe tener un referente para estudiar, y hablaba de los libros, que son una muy buena fuente para despejar dudas, para afianzar temas, o videos, ¿cierto? Ya que un libro, si bien es amplio, puede tener mucha teoría, pero es muy largo para el momento, por ejemplo, de desarrollar un trabajo o estudiar algo muy puntual. Entonces nos podemos apoyar en videos, en podcasts, bueno, como buscar esas fuentes que complementen lo que yo estoy consultando o lo que el profesor me dio a conocer.
también nos decía que había que cuestionarlo todo, hacernos preguntas del tema que nos están dando, poner como las cosas en duda para lograr un mejor aprendizaje. En otra técnica de estudio que nos decía, encontrábamos en este primer video de El secreto para aprobar, nos decía que una técnica de estudio muy válida es explicar. ¿Explicar quién? Inicialmente, por ejemplo, que el docente o el profesor nos explique el tema, pero nosotros también explicarlo a nosotros mismos en voz alta o explicarle a otro compañero, y de esa manera yo voy a poder reforzar ese aprendizaje, reforzar esos conceptos. Acto seguido nos dice que otra técnica de estudio es traducir a mis palabras eso que estoy aprendiendo, eso que estoy leyendo, eso que estoy observando, cómo las entiendo, y ya luego entrar a analizarlas e investigar para poder saber si sí las entendí bien o si de pronto las entendí de una manera equivocada y poderlas corregir. Nos hablaba de otra técnica de estudio como un esfuerzo dirigido. Nos decía que no era solo estudiar por estudiar, sino estudiar con un fin, con una finalidad. Allí nos decían que no es estudiar 10 horas al día, 7 horas al día para un examen, porque podemos estudiar 2 horas o 3 horas, pero es como el esfuerzo que yo voy a poner en ese corto tiempo para aprender, porque cuando yo tengo unas horas o unos lapsos muy largos de tiempo de estudio, me voy a distraer muy fácil en redes sociales, con otras personas, entonces que sea puede ser un tiempo corto, pero donde realmente haya un esfuerzo y una concentración. Otra técnica de estudio fundamental y pues que me gustó mucho dentro de este video es convertir el estudio en un ritual. Es hacerlo parte de nuestra rutina diaria, de nuestro quehacer, es siempre sacarle ese espacio, esa media hora, esa hora al estudio y así convertirse como en un hábito. También nos hablaba que había que hacer una técnica de estudio, ser exigente con el profesor, preguntar, que aclare dudas si algo no entendí, y si el profesor me lo debe explicar 3, 4 veces, pues solicitar que me lo explique para garantizar que yo quede con toda la claridad del tema. Y la última técnica de estudio, pues hablaba que de la responsabilidad del estudiante, la responsabilidad que debemos tener nosotros como estudiantes al momento de estar estudiando un tema, y más aún si estamos estudiando de manera virtual, es la responsabilidad que debemos tener nosotros en disponer nuestro tiempo, en investigar, en ver los videos que nos deja el profesor, la lectura, realizar los trabajos. Entonces es una responsabilidad porque en la educación virtual no estamos con el profesor que nos está diciendo todos los días, o recuerden que la entrega del trabajo es en esta fecha, ya empezaron a investigar cómo les va. No, es la responsabilidad de nosotros, donde nos dicen, nos dan una orientación, hay que hacer algo, el tiempo estimado de entrega es este, y mediante mis medios, mediante las técnicas que cada uno pueda tener, debe realizar el trabajo. Bueno, y consultando otro referente, entonces femenino, encontré un video de Dayana Correa Suárez. Ella es una contadora colombiana, y ella también, desde la experiencia que tuvo mediante estudiaba, daba a conocer como unas técnicas de estudio. Ella nos decía que era muy importante al momento de estudiar planificar los horarios. Nos dice que se debe tener como un cronograma diario donde yo tenga muy claro en qué hora voy a estudiar y qué voy a estudiar. Entonces nos aconsejaba cómo realizar un cronograma dentro de nuestro calendario donde podamos disponer esos horarios día a día. También nos hablaba que debemos de tener
una rutina de estudio, que esa rutina de estudio cada persona la desarrolla de una manera diferente. Cada quien puede tener una rutina de estudio y que le aplique, que donde se concentre más, y puede tener una rutina de estudio en las horas de la mañana, porque esa persona es muy productiva en las horas de la mañana, o puede tener su rutina de estudio en horas de la tarde, porque en esas horas tiene una mayor concentración. Entonces Dayana nos decía, muy importante, las rutinas de estudio. También nos decía que había que trabajar por objetivos, que no era decir, voy a abrir el computador y voy a estudiar, pero ¿qué voy a estudiar? Entonces ella nos decía, desde que planifique los horarios, entonces sí, voy a decir que yo voy a estudiar 2 horas cada día en la tarde, pero ¿qué voy a estudiar cada día? ¿Qué tema voy a elegir? Voy a leer, voy a hacer un resumen, me voy a leer el libro, voy a estudiar la teoría y al día siguiente realizo la práctica. Entonces nos decía que el estudio hay que trabajarlo por objetivos para que sea más productivo. Dayana también nos hablaba del método Pomodoro, que la verdad no lo conocía, me pareció muy interesante, que lo voy a empezar a poner en práctica. Nos hablaba que el método Pomodoro es una ayuda para ser más productivos al momento del estudio. Y dentro de este método Pomodoro se tienen unas pautas activas. Entonces, ¿qué nos decía puntualmente? El método Pomodoro consiste en estudiar 25 minutos de una manera intensa, concentrada, y descansar 5. Hacer una pausa activa, pararme de la silla, hablar con alguien, hacer otra actividad, escuchar música, ver otro video que sea así súper corto, pero que sea solo una pausa activa de 5 minutos y volver y retomar otros 25 minutos. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a decir que voy a estudiar 2 horas, entonces durante 1 hora tengo dos pausas activas. Entonces, de esas 2 horas las estudio como en 4 secciones, y ella nos decía que es una manera muy productiva de aprender, porque así durante esos 25 minutos tenemos toda la concentración. También nos hablaba que es muy importante tener fuentes de información, de dónde la estamos sacando, cada quien entonces según su metodología de aprendizaje puede mirar si lo hace de un PDF, de un libro, de un video, de un podcast, consultando directamente en un libro, aunque ya pues casi no se ve, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué fuente de información voy a obtener yo para reforzar ese tema que tengo que estudiar, que estoy viendo dentro del currículo de la materia? Entonces, tener fuentes de información y que siempre pues esa fuente de información sea verídica, sea certera. Otro método de estudio que nos habla de ella es un contexto de lo que se estudia. Entonces, allí nos dice que es saber eso que estoy estudiando, como esa teoría, darle como un contexto que ojalá pueda ser como a la vida cotidiana, a la vida personal, para hacerlo pues o convertirlo en práctica, que así es mucho más fácil estudiar, como eso que me están diciendo dentro del texto, cómo eso yo lo podría acomodar a mi diario vivir, a mi contexto, a mi municipio, a mi país, y que de esa manera se es más fácil estudiar porque es más fácil aprender los temas. Y por último, Diana nos decía que una técnica de estudio que a ella le funcionaba era escuchar música mientras se está estudiando. Me pareció muy curioso cuando ella terminó el video justo con esa técnica de estudio, porque sin de pronto saber que era una técnica, yo lo hago quizás desde que estaba en el colegio, yo hacía las tareas y estaba escuchando música, y eso me ayuda como a concentrarme más, o sea, no me desconcentra, antes más me concentra. Entonces me pareció muy curioso encontrar esto allí en el video.
como lo dije, pues siguiendo la indicación del profe, que dijo como qué bueno poder investigar sobre una persona, una mujer que hablara sobre la técnica de estudio. Me pareció muy interesante las técnicas de estudio de Diana, y en conclusión podría decir que tanto voy a empezar a aplicar a mi metodología de estudio, tanto las técnicas que nos hablaba en el primer video, como las técnicas que encontré en un segundo video que investigué por Dayana Correa. Muy importante, pues, y hay cosas que siempre las implemento, tomo los apuntes, escucho música, voy a empezar a implementar el método Pomodoro, voy entonces a ser más consciente cuando empiece a estudiar, concentrarme 25 minutos, hacer una pausa activa y seguir. Pero también muy importante, voy a iniciar como a planificar el estudio. Entonces, por ejemplo, el lunes voy a estudiar matemáticas, el martes voy a estudiar geometría vectorial, el miércoles habilidades comunicativas, el jueves introducción a la formación, y el viernes técnicas de informática. Entonces, como hacer ese cronograma con las materias, los horarios, y ser entonces, pues empezar a implementar como este método Pomodoro. Eso como de algunas cosas de Dayana. Y ya entonces como dentro del otro video, pues como esos apuntes conceptuales me parecen importantes, como más que todo, ya que de pronto sí he tenido como falencia o dificultad en el tema de matemática, de geometría, entonces voy a empezar como a investigar muy bien los conceptos, a entender muy bien el concepto, la teoría, para luego empezar a hacer la práctica. Tener pues una plena concentración, una plena motivación y disposición cuando me siente a trabajar o a estudiar. Pues ya digamos que poco a poco lo estoy convirtiendo como en un ritual. Hace muchos años que había dejado de estudiar, entonces poco a poco estoy volviendo a adquirir como el ritual de estudiar, tener mis notas, tenerlas con una buena caligrafía, que también nos hablaban acá como una técnica de estudio, para así de pronto en algún momento poder ir a mis notas, entenderlas, o que si alguien necesita mirarlas pueda entender. Entonces aplicaré como estas técnicas de estudio. Muchas gracias, profesor y compañeros, por su atención. Mi nombre es Sandra Juliet Montoya, quien entonces les dio a conocer como este breve resumen de la información que pude visualizar sobre las técnicas de estudio. Que tengan una feliz tarde. Chao.